Hola, somos Águilas Guadalupanas y en esta ocasión vamos a ver un tema relacionado al español y la literatura, y son las formas del texto literario. Tenemos el contenido de hoy, definiciones importantes, textos narrativos, textos dramáticos y textos líricos, y el objetivo de esta presentación es que puedan conocer los conceptos básicos sobre literatura y además las distintas formas de los textos literarios, sus características, estructura y algunos géneros derivados de la misma. Primero que nada, ¿qué es un texto literario? Pues un texto literario es aquel donde predomina la función poética del lenguaje, es decir, donde la composición del texto atiende fundamentalmente a la forma en sí del lenguaje, a su belleza y a su capacidad para recrearnos mundos imaginarios. Ahora bien, hay distintos tipos de texto. Tenemos la narrativa, que es la descripción, ya sea oral o escrita, de un acontecimiento, puede ser real o ficticio, no importa, con el fin de persuadir y entretener al público o al espectador, el cual puede ser un lector o un oyente. Y también tenemos la dramaturgia, que es la acción y efecto de crear, componer, escenificar y representar un drama, convirtiéndolo en un espectáculo teatral. Y este término no solo aplica para los libros, sino también aplica para diferentes artes escénicas, como la danza, la ópera o el cine. Ahora bien, existen textos no literarios, y estos más que nada son aquellos textos que tienen el objetivo de difundir información. Lo pueden ser manuales, instrucciones, revistas de divulgación científica. Son todos aquellos textos que comparten datos, información, las noticias, entre otros. Ahora, los textos narrativos, veremos cuáles que son, su estructura y los géneros. Anterior vimos que es un texto narrativo y básicamente es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia, como mencioné, no importa, y ocurre en un lugar y tiempo en concreto. Y su estructura es simple y se divide en tres partes. El planteamiento, donde se propone, por decirlo así, la problemática y lo que va a pasar, el nudo, que es el desarrollo, en pocas palabras, y el desenlace, que es el final. Tenemos diferentes textos narrativos. Tenemos la epopeya, que es una obra del antiguo género literario de la épica, y se describen distintas obras narrativas fundacionales y abarcan temas sobre todo de tradición mitológica, política o cultural de alguna nación en concreto. Tenemos las fábulas, que son escritas tanto en prosa como en verso, y estas usan por lo general animales u objetos para desarrollar la historia. Un clásico ejemplo de esto es La liebre y la tortuga, y al final se deja una moraleja que funciona como enseñanza. Tenemos el cuento, que es un tipo de narración breve, estos pueden ser basados en hechos reales o ficticios. Algunos cuentos clásicos pueden ser Las princesas de Disney, ya sea Blancanieves, La Cenicienta, los tres cochinitos, entre otros. Tenemos la novela, que estas son narraciones ya más o menos más extensas que las anteriores, y usualmente son de carácter ficcional, o sea, son ficticios, y se cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo, con el fin de entretener o brindar placer estético a sus lectores. Y tenemos las leyendas, que son relatos que cuentan hechos humanos o sobrenaturales y se transmiten de generación en generación. Estos pueden partir tal vez de una verdad y se terminan siendo ficticios o abarcando algo del ficticio con algo de verdad. Un ejemplo de esto puede ser la leyenda de la Llorona, es un clásico ejemplo, aunque eso ya es más internacional. Y también tenemos otros dos, que es la epístola. La epístola es más que nada son las cartas, y esta funciona para hacer un tipo de comunicación. Y por último tenemos el poema épico, que son relatos extensos que la mayor parte de las veces se enfocan en redactar las hazañas de algún héroe. Ahora bien, pasemos con los textos dramáticos. Pues un texto dramático es un texto en el que se expone un conflicto en la vida de un personaje. Tenemos los textos dramáticos, que como mencioné anteriormente, y en pocas palabras son aquellos textos que exponen un conflicto en la vida de los personajes y tienen por objetivo representar el conflicto al público y desarrollarlo. Tenemos aquí algunos ejemplos de textos dramáticos, como es la comedia, que son obras que presentan en su mayoría de las veces escenas o situaciones o frases humorísticas o festivas. Tienen la función o como objetivo hacer que el público se entretenga, divierte y ríe. Después tenemos la tragedia, que es lo contrario a la comedia, y una obra de tragedia es una obra dramática de asunto serio en el que intervienen personajes nobles o ilustres y en la que el protagonista se ve conducido por una pasión o fatalidad, y por lo general llegan a un final triste. Después tenemos la tragicomedia, que es la fusión entre la comedia y tragedia, ya que abarca algunos elementos de la tragedia y algunos elementos de la comedia. Después tenemos el melodrama, que es una obra teatral dramática en la que resaltan los pasajes sentimentales mediante la incorporación de música instrumental. Después tenemos el sainete, el cual es una pieza dramática breve, jocosa en un acto y de carácter costumbrista y popular.
Por lo general se representa ya sea en el intermedio de una obra o al final. Ahora pasemos con los textos líricos. Pues los textos líricos son escritos en los cuales el autor busca expresar sus sentimientos, ya sea en escritos o en prosas. La estructura de los textos líricos es algo simple: el verso, el cual es un conjunto de palabras que siguen el mismo ritmo, tonalidad. Después tenemos la estrofa, que es el conjunto de los versos, y al final está el poema, que es el conjunto de estos. Así que primero harías el verso, después la estrofa sería el conjunto de estos versos y el poema el conjunto de estas estrofas. Tenemos aquí los géneros literarios. El primero es el oda, que es una composición lírica con un tono elevado y cantos armónicos, y estos suelen idolatrar a alguien o algo. Tenemos el himno, el cual es un canto que suele expresar alegría o orgullo, como el himno nacional. Tenemos la elegía, que es una composición lírica que comunica dolor por una pérdida. Y por último tenemos una canción, el cual son melodías que transmiten algún sentimiento a través de ritmo y entonación. Después tenemos la sátira, que es una crítica hacia un personaje, actitud, situación, objeto, mediante comedia o ocurrencias. Un ejemplo pueden ser los memes o parodias que se hacen. Después tenemos el hipagrama, que normalmente es un escrito para honrar a una persona mediante un pensamiento satírico e ingenioso. Y para concluir tenemos los ejercicios para que puedan repasar sobre este tema y reforzar sus conocimientos. Por mi parte eso ha sido todo. Espero que les haya agradado. Muchas gracias.